cuando los perros K9 de la policía fueron abatidos a tiros. La última resistencia de la oficial Lena dejó a todos sin palabras. Un francotirador, apuntando a la unidad K9 de la policía uno por uno, ha convertido la ciudad en un juego mortal del gato y el ratón. Con su leal perro Blase a su lado, Lena se enfrenta a un enfrentamiento desgarrador contra un asesino vengativo que no se detendrá ante nada por venganza. Pero a medida que la trampa se aprieta, Lena debe decidir si salvar a Blase significa sacrificar todo por lo que ha luchado. El disparo resonó en la noche, partiendo el aire quieto como un trueno. Blase, con el pelo erizado, las orejas alerta, fue repentinamente sacado de su paso firme. Los dedos de la oficial Lena Donovan se aferraron con fuerza a la correa. Un reflejo, su pulso latiendo en su garganta. Delante, la silueta de Max, su compañero soldado en la unidad K9, se desplomó en la calle, una sola línea de carmesí acumulándose a su alrededor. El cuerpo de Max se retorció una vez, luego se quedó quieto. Lena no habló, no necesitaba hacerlo. El bajo gruñido de Blase resonó en sus huesos. Ya se estaban moviendo antes de que el eco del disparo se hubiera desvanecido. Una mano golpeó su radio, pero la estática le devolvió el silbido. Max, Max, el grito frenético crepitó, pero la mente de Lena se negó a registrar las palabras. Max ya se había ido. Max había sido abatido sin previo aviso, sin oportunidad de defenderse. Sus botas golpearon contra el concreto mientras corría, pero las calles no ofrecieron respuestas, solo el olor frío y húmedo de la decadencia urbana. Blase estaba frente a ella, con la nariz baja, sus poderosas patas devorando la distancia. Él también podía sentirlo. No hubo persecución, ni movimiento para rastrear. Quienquiera que hubiera hecho esto, se había ido. Max, murmuró Lena, sacudiendo la cabeza. Como había sucedido, se obligó a concentrarse en la tarea en cuestión, encontrar al tirador, encontrar la evidencia. Sus ojos escanearon los tejados, los callejones, cualquier cosa que pudiera dar una pista. Pero no había nada allí, nada que explicara la repentina muerte de un compañero de confianza. La tensión, ese filo agudo y crepitante de incertidumbre, se aferró a ella como una segunda piel. No había oído nada, ni pasos, ni susurro de movimiento, solo ese disparo perfecto. El silencio presionó, denso y sofocante. La policía llegó minutos después, y la escena del crimen estaba repleta de oficiales, equipos forenses e investigadores. No tardó mucho en comenzar la especulación. Lena se quedó en el perímetro, con las manos en las caderas, su rostro tenso. El oficial Thompson, una cara nueva entre los veteranos de la unidad K9, se le acercó con cautela. «Lena, ¿alguna idea de quién haría esto?», preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. «Ni idea», murmuró, con los ojos aún escaneando los tejados vacíos. «Pero alguien está ahí fuera y sabe exactamente lo que está haciendo». Su estómago se revolvió. Quienquiera que hubiera matado a Max sabía cómo borrar sus huellas, no dejar nada atrás, ni huellas dactilares, ni casquillos, nada. A medida que la noche se hacía más profunda, Lena no podía sacudirse la sensación de que estaban siendo observados. A la mañana siguiente, una niebla fría rodó desde el agua, asentándose sobre la ciudad como una manta. Era como de costumbre para el resto del mundo, pero Lena sintió el peso de la tragedia presionando contra su pecho. Max no era solo un compañero, era familia. El equipo lloraría, pero no se detendrían. No podían. Blase estaba más callado de lo habitual mientras caminaban hacia el coche patrulla, su pelo elegante y brillante a la tenue luz. El perro siempre estaba alerta, siempre consciente. No era solo la compañera de Lena, era su protector, y hoy, eso se sentía más pesado que nunca. Mientras se dirigían al cuartel general de la unidad K9, el teléfono de Lena vibró. Un mensaje del jefe, otro, Rex, lo mismo. Su respiración se atascó. El temor que había estado evitando ahora se estaba hundiendo. Quienquiera que hubiera derribado a Max no se había detenido. Y ahora Rex, otro pastor alemán, había caído. Cerró la puerta del coche de golpe, pero el sonido pareció pequeño en comparación con el peso del momento. Otro perro, otro héroe caído. Más tarde ese día, Lena y Blase estaban de vuelta en las calles, esta vez buscando cualquier rastro, cualquier indicio que pudiera llevarlos al tirador. La ciudad se sentía más tranquila de lo habitual, como si ella también estuviera conteniendo la respiración.
Las calles estaban resbaladizas por la lluvia que había pasado por la mañana y el aire olía a asfalto mojado. Los sonidos del tráfico distante, las bocinas y las voces amortiguadas apenas rompían la tensión en el pecho de Lena. Echó un vistazo a Blaze, que estaba escaneando el área con su precisión habitual, sus patas golpeando rítmicamente el concreto. Los ojos penetrantes del perro parpadeaban de una sombra a otra, siempre alerta, siempre esperando. Entonces, como si el mundo estuviera esperando con ellos, el teléfono vibró de nuevo. Los ojos de Lena se abrieron al leer el nuevo mensaje. Rex no fue el último. Apenas estoy empezando. Su mano se apretó alrededor del teléfono. Un escalofrío, más oscuro que el frío aire otoñal, se arrastró a través de ella. Quienquiera que fuera, no solo iba tras los perros, estaba enviando un mensaje. Y ese mensaje era claro. Los K9 son los siguientes. Horas más tarde, Lena se sentó en su escritorio, con Blaze acostado a su lado, con la cabeza apoyada en sus patas. Apenas notó el paso del tiempo. Estaba perdida en sus pensamientos, reconstruyendo fragmentos de los últimos años. Los asesinatos, la precisión, la naturaleza metódica no eran aleatorios. Alguien había estado esperando. Alguien sabía exactamente cómo atacar y desaparecer sin dejar rastro. Entonces el nombre apareció espontáneamente. Luke Tanner. Un caso antiguo. Un error en una redada de drogas. Su hermano, Eli, había estado allí esa noche, atrapado en el fuego cruzado, culpado por la tragedia que siguió. Eli Tanner había desaparecido después del incidente. Pero el recuerdo de su rostro, el fuego en sus ojos, las promesas de venganza, permaneció con Lena, enterrado bajo años de investigaciones. ¿Podría Eli Tanner haber sobrevivido? ¿Podría este francotirador ser? Podría haberse convertido en lo que más odiaba. Un destello de movimiento fuera de la ventana llamó su atención. Ni siquiera necesitaba mirar. Blaze ya estaba de pie, gruñendo en voz baja. Lena se levantó, su mano instintivamente yendo a su arma. El mundo pareció estrecharse a su alrededor. El zumbido de la ciudad afuera se desvaneció, y todo lo que quedó fue el peso de la pregunta que se cernía sobre ellos. ¿Quién era este asesino? ¿Y qué querían? Dio un paso hacia la puerta, con el corazón firme, los ojos penetrantes. En algún lugar allá afuera, Eli Tanner, o quienquiera que se hubiera convertido, estaba observando. La noche se extendió larga y pesada, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración. El olor a lluvia todavía era fresco en el aire, el aroma agudo del concreto húmedo mezclado con los lejanos humos de escape de los coches que pasaban. Las botas de Lena rasparon contra el suelo arenoso mientras se movía hacia la puerta, su mano apretándose alrededor del metal frío de su arma. Cada movimiento se sintió deliberado, aunque su mente ya había anticipado la posibilidad de peligro. Ella estaba lista, pero el silencio afuera la carcomía, tensando sus nervios, haciendo que la espera se sintiera mucho más peligrosa que la acción. El bajo gruñido de Blaze vibró a través de ella, una advertencia, sutil, un recordatorio de la amenaza que ya no era una posibilidad abstracta. Lo que fuera que estuviera esperando afuera, no era solo alguien cazando perros, no era solo un mensaje, era algo más grande, más calculado. Podía sentirlo como el frío en sus huesos que no desaparecía. La tenue luz de las farolas apenas atravesaba las sombras del exterior, proyectando formas alargadas contra el vidrio. Pero no había nada allí, ni movimiento, ni señal de quien había estado observando. O tal vez era solo que se habían vuelto tan buenos en esconderse, tan hábiles en mezclarse con la oscuridad, que incluso los mejores ojos podrían pasarlos por alto. La mente de Lena reprodujo los eventos de los últimos días como una película que seguía saltándose fotogramas. Max y Rex, ambos se habían ido, la naturaleza meticulosa de cada golpe. Y sin embargo, no había habido sonido, ni señal obvia. Eli Tanner, si de hecho era él, siempre había sido un fantasma, un susurro en el viento. Su ausencia después de la muerte de Luke decía mucho. Nadie había esperado que regresara así. Presionó su palma contra la ventana, entrecerrando los ojos mientras escaneaba la calle de abajo. Su mente examinó las posibilidades, drones, cámaras ocultas, dispositivos de rastreo que había aprendido Eli en esos años de silencio, que lo había convertido en esta sombra, este vengador sin piedad. Casi podía sentir el pulso de su obsesión, la forma en que ataba todo a la muerte de Luke.
No le bastaba con matar. No, quería romper toda la base de la ley que había destrozado su vida. Un ruido repentino y agudo afuera. Un ligero clic. La respiración de Lena se atascó. Algo se movió. Una sombra demasiado sutil para captar al principio. Luego, allí, solo un parpadeo en el borde del callejón. Exhaló, estabilizando su agarre en el arma. El cuerpo de Blaze se tensó a su lado. Sus fosas nasales se ensancharon. Sus sentidos se agudizaron de una manera que Lena había aprendido a confiar más que en los suyos. El perro era más que solo un compañero, era su igual en la batalla, su compañero constante en la caza. Otro ruido, ahora más cerca, el suave raspado de algo arrastrándose sobre el concreto. Lena no dudó, dio un paso atrás con el arma lista. Las orejas de Blaze giraron, sus músculos se enrollaron. Estaba esperando la señal. El latido del corazón de Lena coincidió con el ritmo del silencio que los rodeaba. Casi podía saborear la tensión, espesa como el humo. Entonces un crujido en la radio. Su mano salió disparada, agarrando el receptor. Lena, la voz del oficial Thompson llegó, tensa y tensa. Tenemos una situación. Alguien acaba de intentar derribar a otro K9. Es Rex. La línea se cortó. El pulso de Lena se aceleró. El peso de las noticias se asentó sobre ella como una sombra. Rex, llegaron demasiado tarde. Estaba sucediendo de nuevo. No perdió tiempo. Ve al área de preparación. Estoy en camino. Ni siquiera oyó el clic de la puerta al cerrarse tras ella mientras salía corriendo a la noche, con Blaze pisándole los talones. La ciudad se sentía diferente ahora, vacía, como si las calles mismas estuvieran esperando también. El aire colgaba espeso, pesado con la promesa de algo peor. El olor a ozono persistía, fresco por la lluvia que ya había comenzado a regresar. El coche chirrió al doblar la esquina, los neumáticos patinando contra el asfalto resbaladizo, los faros cortando la neblina. Cada centímetro del cuerpo de Lena estaba enfocado en el camino por delante, las luces parpadeantes de la calle parpadeando sobre ella como las imágenes de una pesadilla. Su mano apretó el volante con la suficiente fuerza como para dejar marcas. Podía sentir la presencia de Blaze a su lado, el ritmo constante de su respiración, su nariz presionada contra la ventana. Estaban cerca, pero Lena no podía sacudirse la sensación de que no solo estaban persiguiendo, sino que estaban siendo cazados. Las luces parpadeantes de los coches patrulla aparecieron más adelante, un remolino caótico de azul y rojo. La unidad K9 ya estaba allí, sus entrenadores moviéndose con la urgencia practicada de un equipo que conocía lo que estaba en juego. Lena salió del coche, sus botas golpeando el pavimento mojado con un golpe decisivo. La escena se desarrolló frente a ella como una pesadilla hecha realidad. El entrenador de Rex estaba cerca de la ambulancia, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. El cuerpo de Rex hacía cerca, un montón de pelo y músculo que había sido destrozado. El francotirador había atacado de nuevo, silencioso, eficiente y sin piedad. «Maldita sea», murmuró Lena. «Lena, te necesitamos», llamó Thompson, su voz tensa de frustración. Pero ella no respondió. Su mirada ya estaba en el horizonte, buscando en los tejados, los callejones, en todas partes. En algún lugar allá afuera, Ellie estaba mirando. La policía sabía que tenía que actuar rápido. No podían dejar que Ellie se escapara de nuevo. Pero con cada intento fallido, con cada perro caído, las paredes se cerraban con más fuerza. El peligro no estaba solo en los disparos del francotirador. Estaba en la comprensión de que su enemigo ya no era un hombre que perseguía la venganza. Era un hombre que se había convertido en algo completamente distinto, un símbolo de destrucción indetectable e implacable. Lena se mantuvo erguida, superando el creciente temor que se retorcía en su estómago. Ella tampoco iba a perder a Blaze. No si podía detenerlo, pero esta vez sabía que se necesitaría más que solo velocidad o habilidad. Se necesitaría algo más, algo crudo, algo que obligaría a Ellie a salir de su escondite. En la misma noche la ciudad se había quedado en silencio, las calles vacías, salvo por el ocasional parpadeo. Blaze se movió a su lado, sus ojos escaneando los edificios a su alrededor. Estaba tan quieto como la ciudad misma, pero había un filo en su quietud ahora. Algo andaba mal, algo que había cambiado en el patrón. No era solo a ella quien estaban cazando. Era algo más esquivo, algo que jugaba con cada uno de sus movimientos. El plan se puso en marcha.
La mano de Lena se aferró a la radio, su voz firme a pesar del fuego que ardía dentro de su pecho. «Estamos en posición. Espera mi señal». El equipo de oficiales y entrenadores de K9 ya se había movido a sus puestos, dispersos por toda el área en una red apretada de ojos vigilantes. Era una configuración simple, un evento público de alto perfil destinado a sacar a Ellie. Los K9 realizarían sus simulacros habituales, rutina, predecible, pero esa previsibilidad era la trampa. Las orejas de Blaze se movieron hacia atrás cuando un leve sonido llegó a los oídos de Lena. Un suave raspado, como el arrastre de una bota sobre grava. No tenía que mirar para saber que Blaze también lo había oído. El juego estaba en marcha. Los segundos parecieron estirarse, cada uno un hilo frágil en una red de tensión. El viento se levantó, susurrando las hojas de los árboles que bordeaban el parque, sus ramas balanceándose como para advertirles. Pero la noche permaneció quieta, demasiado quieta, como si la ciudad misma hubiera dejado de respirar. Un repentino destello de luz rompió la oscuridad. Un rayo, cortando la niebla, iluminó el borde de un tejado. Ellie estaba allí, solo una sombra, indistinta contra el telón de fondo del horizonte de la ciudad. El corazón de Lena dio un vuelco. No tenía que ver su rostro para saber que era él, el francotirador que había estado observando, esperando el momento adecuado. Su presencia se cernía sobre ellos como una tormenta, pero era paciente, demasiado paciente. Y esa paciencia era lo que lo hacía peligroso. Ahora, la voz de Lena era un susurro, apenas audible sobre la estática de la radio. Blaze ya se estaba moviendo, se abalanzó hacia adelante con la gracia de un depredador, sus músculos ondeando debajo de su pelaje, sus ojos fijos en el lugar donde ella acababa de estar. El aire a su alrededor parecía zumbar, cargado con la electricidad de miles de conexiones invisibles, pero entonces un giro inesperado. El disparo resonó. Un solo chasquido que partió el aire. Blaze saltó hacia adelante, pero fue Lena quien se movió primero. Ella no pensó, no podía. Ya estaba corriendo, sus piernas bombeando, sus latidos cardíacos sincronizados con el ritmo de sus pies golpeando el pavimento. Ella había disparado, pero no había golpeado a Blaze. No la había golpeado a ella. Estaba apuntando al objetivo equivocado. Ella se sumergió. La bala cortó el aire rozándola mientras se lanzaba a un lado, su cuerpo golpeando el suelo frío e implacable. Apenas sintió el dolor cuando su hombro conectó con el asfalto. La fuerza le sacó el aliento de los pulmones, pero Blaze no dudó. Su cuerpo era una mancha, una fuerza de la naturaleza, y en un abrir y cerrar de ojos estaba allí saltando al aire, sus mandíbulas chasqueando con ferocidad. La mirada del francotirador vaciló. La mano de Lena golpeó el suelo con fuerza mientras se ponía de pie, luchando por recuperar el equilibrio. Su respiración era entrecortada, pero su enfoque era claro. Blaze había alcanzado a Ellie. Ahora estaba sobre él, sus dientes hundiéndose en la tela de la chaqueta de Ellie, sus patas sujetando al hombre al techo. Ellie dejó escapar un grito estrangulado, su rifle deslizándose de su agarre. Pero no fue solo el perro quien lo había sometido. Fue Lena también. Se levantó del suelo, su voz aguda e imperativa. «Levántate, Ellie». No había lucha en sus ojos, solo un vacío hueco. El hombre que una vez había sido el hermano de Luke Tanner ahora no era más que un fantasma. Un hombre destrozado cuya rabia lo había consumido hasta que no quedó más que cenizas. Blaze gruñó en voz baja, su cuerpo rígido y listo, pero no atacó. Solo mantuvo a Ellie en su lugar, como si esperara la orden de Lena. «¿Crees que esto lo traerá de vuelta?» La voz de Lena cortó el aire, mordaz y directa. La ira estaba allí, pero debajo había algo más suave, una tristeza silenciosa que no podía ocultar. «¿Crees que matarnos traerá a tu hermano de vuelta?» Se acabó, está hecho. Los ojos de Ellie parpadearon, una grieta momentánea en la armadura de su resolución. Por primera vez su mirada se suavizó. No quedaba fuego en él, solo cenizas. «No», susurró, su voz apenas un rasquido. Pero debería haberlo hecho. El silencio que siguió fue ensordecedor. No quedó nada más que el lejano gemido de las sirenas y el lento goteo de la lluvia que comenzaba a caer. Semanas más tarde, la unidad K9 se reunió en la tranquilidad del recinto, con los hombros pesados por el peso de lo que había sucedido. El mundo había continuado, como siempre lo hacía, pero las cicatrices permanecieron. Siempre permanecerían. Lena se sentó al frente de la sala,
con Blaze a su lado, ambos cansados, ambos cambiados. Un suave tintineo de metal interrumpió la quietud. El jefe dio un paso adelante, con una medalla en las manos, su rostro grabado con respeto. «Lena Donovan, Blaze», comenzó el jefe, su voz clara, «por su coraje, por su sacrificio, los honramos hoy. No son solo oficiales, son el corazón de esta fuerza». Los aplausos fueron lentos al principio, pero crecieron, construyéndose con el peso del momento. Pero Lena no lo oyó. Solo escuchó el suave rasguido de las uñas de Blaze contra el suelo. Sintió el calor de su cuerpo a su lado, firme y verdadero. El vínculo entre ellos se había probado de maneras que ninguno de los dos había esperado, pero había perdurado.